Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que para algunos terapeutas no tendría espacio en un podcast como este. Es un tema que tradicionalmente se ha considerado como dentro de la trauma, entre comillas, y no con la neuro, pero más por hábito y costumbre que por una justificación real. Se trata de las plexopatías braquiales que podemos englobar dentro de las afecciones del sistema nervioso periférico. Y es que justamente el sistema nervioso periférico, a pesar de ser evidentemente neuro, suele concebirse como trauma, como parte de la especialidad de musculoesquelética. Sabéis que algunos se refieren a ella como neuromusculoesquelética. Pasa lo mismo con las neuropatías o radiculopatías, que es raro que alguien de neuro las reclame, porque digamos que ya tenemos bastante con el ictus, la lesión medular, el traumatismo cráneoencefálico o la esclerosis múltiple. Pues en este episodio rompemos una lanza a favor de integrar estas afectaciones del sistema nervioso periférico dentro de la neurorehabilitación y veremos por qué. En este caso, hablaremos de las afectaciones del plexo braquial, en el miembro superior. Hace años hablé de la mielopatía cervical, o hace unos meses de la denervación y el tratamiento con estimulación eléctrica. Poco a poco me voy formando y teniendo más experiencia en estas patologías periféricas que cada vez más nos llegan a las clínicas o a las unidades de neurorehabilitación. Y pienso que es algo muy positivo. ¿Por qué hablar de plexopatías braquiales? Bueno, primero, porque es una afectación periférica y en el último año he tratado varias de ellas y por tanto me ha generado más curiosidad. Segundo, porque he recordado casos del pasado que bien o tuve o no tuve, pero lo tuvieron otros compañeros con los que trabajaba y pude verlos. Y tercero y último, porque tienen muchas posibles causas estas plexopatías y el enfoque que se puede dar hoy en día desde la neurorehabilitación es muy interesante y muy variado. En este episodio iremos poco a poco pasando de la anatomía y fisiología básica del plexo braquial, que siempre viene bien, un recordatorio. Hablaremos de las patologías que lo pueden dañar, valoraciones más o menos específicas para saber interpretarlas y por último enfoques de tratamiento. Vamos a excluir, eso sí, la parálisis braquial obstétrica y esas condiciones más infantiles o exclusivamente infantiles y el foco lo voy a poner en el adulto y por extensión al adolescente mayor cuando se comparte fisiopatología y abordajes del adulto. Así que vamos a comenzar. Es un episodio que pinta un poquito largo, pero yo creo que va a merecer la pena para tenerlo bien redondo y todo completo en un solo episodio. Y comenzamos con la anatomía, que, bueno, yo creo que todos recordamos cuando estudiamos el plexo braquial en la universidad y esos esquemas que nos hacíamos para recordar todas las ramificaciones y todos los nervios que salían del plexo braquial. El plexo braquial se suele enseñar como un árbol, desde las raíces que se combinan para hacer troncos. Esos troncos después se van a dividir en divisiones, después se van a volver a reorganizar en fascículos y finalmente van a dar lugar a los nervios periféricos terminales, que son los que conocemos y son más famosos, ¿no? Este plexo comienza con las raíces nerviosas que vienen de C5 a T1 a nivel de la médula. Sabéis que salen las raíces de la médula por la columna vertebral, ¿no? C5 a T1, especialmente de los ramos anteriores, ¿no? de estas raíces. Estas raíces van a ir bajando por el cuello, por el triángulo posterior del cuello, por la parte anterior hacia el brazo, pasando entre los escalenos anterior y medio y la primera costilla, y primero se van a formar los troncos, que sabéis que hay tres,
el superior, el medio y el inferior. El superior se forma por C5, C6, el inferior por C8, T1 y el medio solo por C7. Esto implica que el plexo braquial está organizado siguiendo una lógica funcional próximo-distal, de tal manera que las raíces altas, C5, C6, se asocian principalmente al control del hombro y a la flexión de codo. C7 actúa como un eje central que aporta fibras tanto a patrones flexores como extensores, funcionando como una bisagra funcional, y las raíces bajas de C8 a T1 van a concentrar la inervación más distal y el control fino de la mano, especialmente de la musculatura intrínseca, reflejando una mayor especialización en lo que es la precisión o la destreza de los dedos. Los troncos, una vez que se han formado después de estar las raíces, pasan por detrás de la clavícula y al cruzar la primera costilla se dividen en las divisiones anterior y posterior según si se ponen por delante o por detrás del húmero, es decir, del brazo. Una vez ya en la parte anterior o posterior tenemos los fascículos, que también son tres, el lateral, medial y el posterior, y que se van a formar en la axila. Cuando yo estudiaba anatomía me preguntaba por qué existían los fascículos, una vez que ya se habían generado las divisiones anterior y posterior del plexo. ¿Por qué no teníamos ya los nervios periféricos terminales en ese punto? Y aprendí más adelante que tiene sentido porque los fascículos reorganizan las fibras de varias raíces y divisiones antes de formar esos nervios terminales, permitiendo que cada nervio periférico contenga una combinación estratégica de segmentos medulares y funciones motoras y sensitivas, en lugar de depender de una sola raíz o división. Las divisiones anteriores de los troncos superior y medio se unen para formar el fascículo lateral, mientras que la división anterior del tronco inferior continúa sola como fascículo medial. En cambio, todas las divisiones posteriores, superior, medio, inferior, se juntan entre sí para formar el fascículo posterior. Es decir, primero se separan por función, anterior más flexora, posterior más extensora, y después se vuelven a reagrupar mezclando esos niveles segmentarios distintos, de modo que cada fascículo ya contiene fibras de varias raíces antes de dar lugar a los nervios periféricos definitivos. Y llegamos a los nervios terminales, que son, como recordaréis, el músculo cutáneo, el nervio mediano, cubital, radial y axilar. Además, por supuesto, de ramas colaterales que son relevantes, por ejemplo, el nervio supraescapular, el nervio torácico largo o el dorsal de la escápula. El plexo braquial lleva fibras motoras, sensitivas y autonómicas, importante recordarlo, especialmente del sistema nervioso simpático. Y sabéis que modulan funciones como la sudoración, la vascularización cutánea, etc. Por eso, algunas plexopatías vamos a ver que se presentan con dolor neuropático intenso, otras con debilidad parcheada y algunas con incluso cambios tróficos o vasomotores. Yendo nervio por nervio, el músculo cutáneo, que hablaríamos de que es C5, C7, aunque hay cierta variabilidad, eso lo podéis leer en la literatura, incluso como hay algunas personas que sacan raíz C4 o incluso T2, hay cierta variabilidad ahí, pero bueno, el músculo cutáneo inerva principalmente el compartimento anterior del brazo, es decir, bíceps braquial, braquial y coracobraquial, y es clave para la flexión de codo y la supinación. El nervio axilar, que sería C5, C6, se va a encargar del deltoides y el redondo menor, fundamentales para la abducción y rotación externa del hombro. El nervio radial, que es un nervio que viene o coge de todas las raíces, inerva todo el compartimento posterior del brazo y el antebrazo, es decir, tríceps, anconio, braquiorradial, extensores de muñeca y dedos y extensor largo del pulgar, siendo el gran nervio de la extensión global. Por eso es tan importante en las lesiones no solo de plexopatía, sino lesiones medulares. El nervio mediano sería C6-T1, también es bastante
aglutinador de fibras nerviosas, inerva la mayoría de los flexores y pronadores del antebrazo y además la eminencia tenar y los lumbricales laterales, siendo esencial para la pinza y la oposición. El nervio cubital ya es muy distal, es C8-T1, inerva el flexor cubital del carpo, la porción medial del flexor profundo, pero sobre todo casi toda la musculatura intrínseca de la mano, los interóseos, los lumbricales mediales, el aductor del pulgar, los hipotenares y por supuesto es el gran modulador de la destreza fina. Entre los colaterales importantes vamos a destacar el supraescapular, muy importante para supraespinoso e infraespinoso, el torácico largo para el serrato anterior, el subescapular superior e inferior para el subescapular y redondo mayor y el pectoral medial para el pectoral mayor y menor, todos estos relevantes para comprender algunos patrones clínicos en plexopatías y en problemas proximales. Si resumimos de qué raíces salen cada nervio, tendríamos músculo cutáneo C5, C6, C7, axilar C5, C6, radial C5, T1, mediano C6, T1, a veces una pequeña contribución de C5, y nervio cubital C8, T1 y ocasionalmente algo de C7. Si lo miramos con lógica funcional, las raíces altas C5, C6 dominan hombro y flexión de codo, es decir, músculo cutáneo y axilar. Las raíces bajas C8, T1 dominan la mano a nivel de destreza, y ahí tenemos el nervio cubital y la parte distal del mediano. El nervio radial es el gran global extensor que recoge prácticamente de todos los niveles porque necesita coordinar extensión desde hombro hasta muñeca y dedos. Y el nervio mediano es mixto, puente entre antebrazo y mano, por eso su rango es bastante amplio. El plexo braquial no es una estructura, como veis, rígida ni estática, es un entramado nervioso dinámico que se adapta continuamente a los movimientos del cuello, de la clavícula, de la escápula y del hombro. Cuando elevas el brazo, inclinas la cabeza o rotas el cuello, el plexo braquial está sufriendo desplazamientos, deslizamientos y hay cierto grado de estiramiento, de elongación controlada. Las raíces se tensan ligeramente entre los escalenos, los troncos cambian su orientación en el espacio supraclavicular y los fascículos se movilizan alrededor de la arteria axilar acompañando a los cambios de posición del brazo. Este movimiento es posible gracias a la arquitectura que tienen los fascículos, que se llama arquitectura fascicular, y al tejido conectivo que lo envuelve, que veremos después esas famosas capas, ¿no?, de endoneuro, perineuro y epineuro, que permiten ese deslizamiento nervioso. De hecho, seguro que recordáis las pruebas clásicas de los nervios, nervios, ¿no? La neurodinámica, los test neurodinámicos, que no hacen otra cosa que explorar esa capacidad de movilidad del nervio y su capacidad de adaptación mecánica. Cuando esta movilidad se pierde por distintas causas, pues aparecen síntomas por aumento de tensión o por disminución del deslizamiento del nervio. En el PDF del episodio, al que tienen disponibilidad los mecenas de Patreon, tienen una tabla que he dejado con los distintos segmentos corporales del miembro superior, el movimiento que realizan, el nervio principal y las raíces principales, de tal manera que, como en otras ocasiones he comentado, tener ahí un esquema que podéis imprimir o podéis tenerlo siempre presente para recordar los nervios que inervan a la musculatura y de qué raíces provienen. Ahora bien, ¿cómo es un nervio por dentro? ¿Y por qué es importante saber esta arquitectura para entender luego las plexopatías? Y aquí la metáfora que siempre se pone es la de un cable, ¿no? Un cable de fibra óptica que no es un hilo único, sino que son cientos o miles de microcables que están organizados en paquetitos protegidos por varias capas aislantes. Un nervio periférico es exactamente eso, una estructura fasciculada diseñada para conducir la información eléctrica con precisión y tolerar el movimiento mecánico. En el primer nivel del nervio tenemos puramente el axón, que puede estar mielinizado o no. Si está mielinizado, forma la célula de Schwann. Y además,
la característica es que conduce la información más rápidamente. En el segundo nivel tenemos el endoneuro, que es una capa delicada de tejido conectivo que es muy fina, que mantiene lo que se llama el microambiente iónico y es donde empieza el edema cuando hay una lesión. En un tercer nivel está el perineuro, que aquí ya tenemos varios axones que se agrupan formando un fascículo, como varios paquetitos, y el perineuro es el que rodea esos fascículos. Ya hablamos de una capa resistente de tejido conectivo fibroso que mantiene la presión interna y es la que más se pone en tensión cuando aplicamos una fuerza para poner en tensión al nervio. Es el verdadero escudo funcional del nervio. Y por último, el cuarto nivel es el epineuro, que es la capa externa que une varios fascículos, permitiendo el deslizamiento neural y además tiene esos famosos vasa nervorum, que son los vasos sanguíneos que irrigan al nervio. En el caso del plexo braquial, especialmente a nivel de troncos y fascículos, hay una mezcla compleja de fibras de distintos niveles, segmentarios y funciones, y esto significa que una lesión puede afectar solo a algunos fascículos, puede predominar una clínica motora o sensitiva y puede respetarse parte de la función aunque el nervio aparentemente esté lesionado. Hablando de esa arquitectura de nervios, tenemos que mencionar la clasificación de Seddon de las lesiones nerviosas, que seguro que conocéis porque lo hemos estudiado todos en la carrera, ¿no? En la universidad, que es esa famosa clasificación de neuroapraxia, asonopnesis y neuromnesis. En neurotrauma periférico utilizamos esta clasificación y luego además hay otra que la veremos después, que es la que detalla por grados, grado 1 a 6. La clave fisiopatológica que tenemos que entender detrás de estas clasificaciones es si hay bloqueo de conducción por una desmielinización o si hay pérdida axonal. Eso va a ser fundamental diferenciarlo. Y si se conserva la arquitectura conectiva que guía la regeneración. Y tenemos esas tres categorías. Tenemos de menor afectación a mayor afectación, neuroapraxia, asonopnesis y neuromnesis. La neuroapraxia se caracteriza porque solo se afecta a la mielina, por tanto la arquitectura del nervio está intacta y la recuperación generalmente es rápida. Dicho de otra forma, el cable está bien, está intacto, pero la funda aislante está fallando y la señal no pasa bien, pero es algo relativamente temporal. En la asonopnesis tenemos ya una lesión axonal, pero el perineuro está conservado, por lo que la regeneración es bastante probable. Digamos que el cobre interior del cable se rompe, pero el conducto exterior sigue, permitiendo que el cable rebrote por el canal. Y por último, la neuromnesis es la lesión más grave porque la arquitectura del nervio está completamente rota y hay mal pronóstico, sobre todo si no se hace una cirugía. Esta clasificación es la clasificación, como os decía, de Seddon, que se hizo en 1943, que sigue siendo en 2026 un lenguaje común porque traduce algo muy clínico a 3 cajones fáciles, bien sea un bloqueo de conducción, una pérdida axonal con nervio en continuidad y la ruptura o desorganización que impide la recuperación espontánea. En la práctica se usa como una brújula de pronóstico rápido, porque si es neuroapraxia hablamos de un apagón reversible, si es asonopnesis del cable interno roto pero la funda guía está intacta, y si es neuromnesis pues hablamos de cable cortado o mezclado que casi siempre necesita una cirugía para recuperar la función. Esta idea de qué capas sobreviven es exactamente lo que la que luego Sunderland formalizó con más grados, pero que Seddon sigue siendo esa primera entrada a esa clasificación útil a nivel clínico. Si especificamos un poquito más, la neuroapraxia, como os decía, es la lesión más superficial desde el punto de vista funcional, porque suele haber un bloqueo de conducción por desmielinización focal o una alteración del nodo de Ranvier, pero no hay una pérdida axonal significativa.
En el paciente se siente como una desconexión eléctrica, que puede aparecer como debilidad y o alteración sensitiva, pero el cable estructural está bien, por eso la recuperación puede ser rápida, de días a semanas, a veces puede extenderse unas semanas más, según mecanismos y contexto, pero suele resolverse. Y aquí viene una clave para las plexopatías, un cuadro que impresiona a priori muy dramático, asusta, ¿no? Que asusta, puede ser en realidad un bloqueo reversible si el daño es principalmente de esa mielina y no del axón. La sonomnesis ya es otra historia porque se rompen los hilos conductores, los axones, y aparece la degeneración valeriana distal. Pero parte de la arquitectura de guía, sobre todo ese armazón conectivo, permanece. Eso abre la puerta a la regeneración del axón, pero va a ser más lenta de lo que queremos y además siempre hay cierta incertidumbre. El pronóstico depende de si los tubos guía internos siguen alineados o están dañados. Precisamente por eso se dice que la clasificación de Seddon es útil, pero se queda corta, porque dentro de la asonomnesis hay desde lesiones con buen canal de regeneración hasta otras con tanta disrupción o alteración intraneural que la regeneración es muy caótica o insuficiente, y eso es muy frecuente en lesiones por tracción o por contusión del plexo. Y por último, la neuropnesis ya es el extremo, el nervio está completamente seccionado o tan desorganizado que la recuperación espontánea no ocurre, y la vía realista pasa por la reparación o la reconstrucción con cirugía, que veremos después. Y claro, un punto fino pero clave es que la clínica y la electrofisiología tempranas pueden parecer igual de malas en una sonomnesis severa y en una neuropnesis, pero el manejo cambia radicalmente. Por eso hoy en día se insiste en integrar la parte clínica con electrodiagnóstico bien seriado y con imagen, porque dos pacientes pueden tener la misma situación devastadora a nivel clínico, pero dentro lo que está pasando en el nervio sea distinto y el pronóstico cambie. Lo actualizado a 2026 no es que esta clasificación de Seddon haya dejado de servir, sino que la clínica moderna se entiende como un mapa de simplificado, un mapa de metro, por ejemplo, simplificado, que te orienta un poquito, pero no describe todos los túneles. Por eso vamos a tener otra clasificación, que es la de Sunderland, y la extensión moderna de los grados 0 a 6. Y sobre todo tenemos que introducir la idea de la lesión mixta, que es el famoso grado 6, ¿no? Porque la clasificación original de Sunderland es de 0 a 5, pero hay un grado añadido que es el grado 6 de McKinnon, en el que vamos a tener esa lesión mixta, ¿vale? Entonces, la clasificación de Sunderland tiene 5 grados, se hizo en los años 50 del siglo pasado, 1951 más o menos, y lo que hace es Sunderland es abrir el nervio por dentro, y si lo que nos había dicho Seddon es que hay bloqueos o hay lesiones axonales o hay secciones no completas, que es algo muy general, lo que hace Sunderland es preguntarse algo un poco más complicado, ¿no? ¿Qué capas exactamente están dañadas? Y entonces de ahí nacen los grados. En el grado 1 lo que está alterado es la mielina. El axón está vivo, no hay degeneración valeriana, es como si el aislamiento del cable estuviera deteriorado, pero el conductor interno está bien. Fisiológicamente es un bloqueo de conducción y por eso la recuperación suele ser rápida, completa y no hay drama a nivel estructura. En el grado 2 el axón, si se afecta, aparece degeneración valeriana distal, pero el endoneuro, es decir, ese microtubo que guía cada axón, está intacto, lo que significa que la regeneración tiene un camino, que va a ser lenta la recuperación o la regeneración, pero es ordenada, el nervio sabe hacia dónde debe crecer. En el grado 3 ya hemos perdido el endoneuro, el axón se rompe y además el tubo guía individual se desestructura. El perineuro aún mantiene el fascículo como unidad, pero dentro de él la organización está alterada. Aquí empieza la clínica imprevisible,
con reinervaciones aberrantes, cocontracciones, recuperación parcial. No es que el nervio no regenere, sino que regenera mal, regenera desorganizado, de manera espontánea. En el grado 4 la cosa ya se pone más seria porque axón, endoneuro y perineuro están destruidos, solo queda el epineuro, que es la capa más externa. Desde fuera el nervio parece estar bien, parece estar continuo, pero dentro es una cicatriz sólida, un desierto, digamos. Aquí la regeneración espontánea es prácticamente imposible. Si no se interviene quirúrgicamente, muy probablemente no va a haber recuperación funcional. El grado 5 es la sección completa, es decir, todas las capas rotas y obviamente sin cirugía no hay posibilidad de buscar una mejora, una función. Hasta aquí Sunderland nos ofrece esa escala de 0 a 5, pero la realidad clínica, sobre todo en el plexo braquial, es todavía más compleja y es donde tenemos el grado 6 que viene en los años 80, en 1988, cuando Susan McKinnon y Arnold Lee Dellon introducen ese grado 6, que no es un grado más en la escala, no es que el grado 6 sea peor que el 5, sino que es un reconocimiento de la realidad, de que dentro de un mismo nervio pueden coexistir distintos grados de lesión. No es que todo sea grado 5 o 4 o 3, sino que algunos fascículos pueden estar en grado 2, otros en grado 4, otros completamente rotos. Por tanto, se habla de la lesión mixta, un mosaico de lesión, podríamos decir. Y esto en el plexo braquial es la norma más que la excepción, porque las lesiones del plexo no suelen ser cortes limpios, sino que suelen ser tracciones violentas, avulsiones, compresiones complejas, mecanismos de alta energía, en los que el plexo se estira, se retuerce, se comprime contra las distintas estructuras óseas por las que pasa, y por tanto algunos fascículos van a soportar mejor la tensión, otros se desgarran, otros quedan cicatrizados y el resultado no es una lesión homogénea, sino que un batiburrillo de lesiones que explica quizás la clínica tan variada que tienen los pacientes. Por ejemplo, un paciente puede recuperar parte del bíceps, pero no el supraespinoso. Entonces se nos complica ese pensamiento racional lógico de si tiene mejor lo distal, lo proximal también estará mejor. Pues igual no. Puede haber reinervación parcial en algunos músculos, mientras que otros permanecen denervados. La electromiografía, en este sentido, nos puede mostrar actividad en ciertos territorios y silencio en otros. Eso no es incoherencia, es el grado 6. Por eso dos pacientes con lesión del tronco superior pueden tener evoluciones completamente distintas. No depende solo del nivel anatómico, depende de qué capas por dentro del nervio han sobrevivido y de cómo está distribuida la lesión dentro del nervio. Y si llevamos esta idea del grado 6 ya al plexo braquial completamente, aparece algo todavía más curioso. En las lesiones traumáticas de alta energía, el plexo rara vez se lesiona de forma homogénea. Puede ocurrir lo que se denomina lesión combinada o extendida, es decir, una misma raíz puede estar arrancada en su origen, mientras que otra puede estar rota más distalmente y otra puede estar solo en continuidad con fibrosis interna. Es decir, no estamos ante una lesión limpia, estamos ante un mosaico. Por ejemplo, puede haber una avulsión completa de C7 a T1 y al mismo tiempo una ruptura postganglionar de C5-C6. Desde fuera lo llamamos lesión del plexo braquial, pero por dentro es una combinación de mecanismos distintos, lo cual explica por qué esos dos pacientes con lo que aparentemente es la misma lesión anatómica pueden evolucionar de manera radicalmente distinta. Por tanto, espero que tengamos esto en mente todo el tiempo porque es lo habitual. Entonces salimos un poquito de los esquemas convencionales de lesión del plexo a una complejidad anatómica y funcional fundamentado en esta organización nerviosa. Y entramos ya directamente en la plexopatía braquial. ¿Qué es la plexopatía braquial? Bueno, pues es la lesión o disfunción de ese plexo que produce una combinación de déficits motores sensitivos o autonómicos
a nivel del miembro superior y puede ir desde el hombro, la escápula, el brazo, el antebrazo, la mano, los dedos, dependiendo del nivel y la extensión del daño, y toda esta maraña de lesiones mixtas. Las causas pueden ser muy diversas, puede clásicamente deberse a un trauma, ¿no? a una caída, a un estiramiento muy brusco del plexo, puede deberse a fenómenos inflamatorios, a tumores, a problemas dentro de otra operación que de manera indirecta ha lesionado el plexo braquial, puede deberse también a radioterapia y vamos a ver que dependiendo de esa causa, pues algunas lesiones son más características que otras. Las plexopatías traumáticas probablemente es el ejemplo más típico y lo más frecuente, lo más conocido, ¿no? Por ejemplo, un accidente de moto, una caída en altura, una tracción violenta del hombro, fracturas de la clavícula o de la primera costilla, luxaciones que van a afectar indirectamente a ese plexo. Y bueno, pues por ejemplo, si tenemos un traumatismo del plexo braquial, el espectro va a ir desde estiramientos con neuroapraxia, ¿no? Un estiramiento brusco que genera ese problema temporal de funcionamiento del nervio, una neuroapraxia, hasta lo peor probablemente que es una avulsión radicular desde la raíz que se llama preganglionar. Preganglionar, que es una palabra que va a salir mucho, significa que el nervio se ha arrancado desde su origen en la médula espinal, en la raíz. No es que se haya roto el cable en el brazo, en el nervio periférico, es que se ha desenchufado desde la central eléctrica, desde la médula. Y posganglionar, por tanto, significa que la lesión ocurre después del ganglio de la raíz dorsal, es decir, cuando el nervio ya ha salido de la médula y forma parte del plexo braquial propiamente dicho. Si hay lesión axonal, el segmento distal tiene lo que se llama degeneración valeriana, es decir, el axón se fragmenta y se pierde la conducción distal en días, y por eso en estudios de conducción los potenciales pueden mantenerse unos días tras la lesión y luego caer en picado cuando la degeneración progresa. Es como si el cable se hubiera cortado y al principio la parte distal aún tiene algo de energía residual de esa conducción y puede conducir por tanto, pero pronto se va apagando. Y después se empieza el intento de reconstrucción con los famosos brotes axonales que avanzan lentamente hacia su músculo diana, y de ahí que salga la famosa cifra de 1 milímetro al día, ¿no? Crece 1 milímetro al día, que es algo genérico, ¿no? Pero que, bueno, que es un límite temporal importante impuesto por la viabilidad de la placa motora. En estos casos se suele decir que el tiempo es músculo, porque si la reinervación no llega a tiempo, sabéis que el músculo denervado barre para su casa, ¿no? Tiende a atrofiarse, a desarrollar cambios fibroadiposos, y por eso se habla de una ventana de año y medio para intentar buscar esa reinervación antes de que sea muy tarde. Esto ya lo vimos en el episodio 79 de la denervación. En avulsiones preganglionares el problema es aún más duro, como decíamos, típicas estiramientos brutales que rompen, porque vamos a perder esa continuación periférica, esa continuidad periférica, para regenerar desde arriba, y por tanto la estrategia suele ser dependiente de una cirugía, de una reconstrucción con transferencias nerviosas o con otros procedimientos para poder rascar algo. Ahora que tenemos claro cómo es una plexopatía traumática, el ejemplo clásico, hay que ir un poquito más allá, porque desde el punto de vista quirúrgico reconstructivo, algunos autores como David Chuang proponen una clasificación que simplifica cómo pensar el plexo braquial. En lugar de quedarnos solo en esa diferenciación preganglionar y posganglionar que marca bastante el pronóstico, estos autores, como os decía, David Chuang, lo dividen en 4 niveles anatómico-quirúrgicos. El nivel 1 sería la lesión preganglionar, es decir, la raíz arrancada desde la médula. Es la más frecuente en traumatismos de alta energía y desde el punto de vista reconstructivo es
irreparable directamente. Aquí no se puede reconectar el cable porque el origen se ha perdido y la estrategia pasa por transferencias nerviosas o reconstrucciones complejas. El nivel 2 sería la lesión postganglionar a nivel del nervio espinal en el espacio interescalénico justo distal al ganglio dorsal. Aquí sí puede haber reparación mediante injertos porque existe un extremo proximal viable o utilizable. El nivel 3 corresponde a las lesiones supraclaviculares, que ya afectan a los troncos y a las divisiones, y el nivel 4 son las lesiones infraclaviculares, es decir, ya los cordones y ramas terminales. ¿Por qué es útil esta clasificación? Porque no es solo anatómica, sino que es estratégica. Cada nivel implica un tipo distinto de reconstrucción y un pronóstico diferente, y eso cambia la conversación desde el minuto 1 con el paciente. Si seguimos con las causas de las plexopatías, tenemos las compresivas, que es otro tipo de causa de lesión que no ocurre de golpe, sino que es una presión persistente que primero da señales intermitentes, como que se va cortando la conducción y luego ya sí que deja huella. En la compresión crónica suele haber un componente inicial de desmielinización a nivel focal y si persiste ya una pérdida axonal. Eso explica por qué algunas compresiones mejoran con la descompresión y la rehabilitación y otras llegan tarde con atrofia y déficit permanente. Imagina a una violinista que nota hormigueo y fatiga al tocar por encima de la cabeza y dolor al final de un concierto. No es un cable cortado, es más bien como si el cable pasara por un túnel demasiado estrecho. Estamos hablando, podría ser de un síndrome del desfiladero torácico neurogénico, en el que se produce esa compresión del plexo en espacios anatómicos que son muy pequeños, como el triángulo interescalénico, el espacio costoclavicular o bajo el pectoral menor. Entonces son espacios desfiladeros por donde es muy fácil, entre comillas, que el plexo braquial se vea comprimido. Algunas guías y protocolos exigen una evidencia electrodiagnóstica de lesión del plexo. En las formas llamadas disputadas se describe una clínica compatible sin alteraciones claras en electrodiagnóstico. Esta distinción no es universal, pero ilustra lo difícil que es objetivar el problema. No es tan sencillo como una plexopatía traumática, que evidentemente hay una causa muy lógica, ¿no?, de la lesión. En una plexopatía compresiva puede no estar tan claro. Después tenemos las plexopatías inflamatorias e inmunomediadas. Y bueno, pues hay plexopatías donde el problema no es ni un golpe ni una pinza mecánica, sino que es el propio sistema inflamatorio encendiendo un incendio selectivo en nervios concretos. Y aquí tenemos una patología que quizás no conocíais, que es la neuralgia miotrófica o síndrome de Parsonage-Turner. El relato clínico clásico que podéis memorizar es el de dolor brusco, muy fuerte, muy intenso, en hombro y brazo, y después, días o semanas más tarde, una debilidad parcheada con atrofia de músculos a veces inesperados y con sensibilidad menos prominente que la pérdida motora. Aunque históricamente se consideró rara, parece ser que está infradiagnosticada. La fisiopatología exacta sigue en investigación, pero revisiones modernas la describen como un trastorno predominantemente inmune, con ataques que pueden asociarse a desencadenantes como infecciones, vacunaciones o cirugías, y con afectación multifocal de nervios del miembro superior. En algunos pacientes se han descrito fenómenos como las constricciones en reloj de arena o hourglass constrictions y la torsión nerviosa visibles con técnicas de imagen y ecografía, lo que conecta anatomía, dolor y déficit focal. Las constricciones en reloj de arena son unos estrechamientos focales e intraneurales del nervio, donde el calibre se reduce bruscamente en un punto concreto, dando un aspecto pinzado entre dos segmentos más gruesos. Por eso se habla de reloj de arena. No suelen deberse a una compresión externa, sino a una torsión o una fibrosis interna del propio nervio.
pueden generar bloqueos de conducción o lesiones axonales localizadas y en algunos casos requerir tratamiento quirúrgico si no hay recuperación espontánea. Después tenemos, por ejemplo, casos donde la diabetes entra en juego y de ahí las radiculoplexopatías diabéticas, que también os la podéis encontrar. La forma cervical se describe como un cuadro de dolor seguido de debilidad que puede empezar focal y hacerse multifocal o incluso bilateral, con evidencia patológica de lesión isquémica asociada a microvasculitis. Esto importa porque su mecanismo se parece más a una vasculitis de nervio que a una neuropatía metabólica simétrica típica. Y por último mencionamos las plexopatías neoplásicas hoy y por radioterapia. Y aquí hablamos de, por ejemplo, pacientes que tienen antecedentes de cáncer o presentan síntomas generales como pérdida de peso inexplicada, sudoración nocturna, fiebre persistente, cansancio muy marcado y aparece una plexopatía braquial, pues esa afectación nerviosa puede no ser un problema aislado. Puede ser la primera manifestación neurológica de una enfermedad oncológica que está activa. En ese sentido, la plexopatía actúa como un mensajero. El sistema nervioso periférico avisa de algo más grande, de un problema sistémico. En las plexopatías neoplásicas, el daño puede producirse por varios mecanismos distintos. Por infiltración directa, porque el tumor invade físicamente el plexo braquial, y aquí os tenéis que acordar de los tumores de Pankhurst, que son los tumores de pulmón apicales, que crecen hacia la región supraclavicular y afectan a las raíces inferiores. Podemos tener también una diseminación perineural, es decir, que algunas células tumorales no es que formen una masa grande, sino que se deslizan a lo largo de las vainas nerviosas, avanzando por el perineuro, y es como un avance silencioso, progresivo de afectación. Tenemos la compresión por masas, por ejemplo, un ganglio linfático que aumenta de tamaño, una metástasis o un hematoma tumoral que pueden comprimir el plexo desde fuera. Y por último, la neurolinfomatosis, que en ciertos linfomas las células malignas infiltran directamente los nervios periféricos y producen dolor, un déficit progresivo, sin necesidad de tener una masa evidente en una imagen convencional. En estos casos de las plexopatías neoplásicas, el dolor suele ser prominente, persistente, a veces desproporcionado respecto al déficit motor inicial. No es un dolor inflamatorio típico de una neuralgia miotrófica que hemos comentado antes, que es muy brusco, muy momentáneo, ¿no? Sino que tenemos aquí un dolor más continuo, más profundo, más progresivo. Y aquí entra un dato muy importante, y es que si en una plexopatía de causa no clara aparece un síndrome de Horner, que es esa ptosis palpebral leve, pupila contraída y a veces disminución de la sudoración del lado de la cara, hay que aumentar mucho el nivel de sospecha de una afectación tumoral a nivel de pulmón o en la cadena simpática. Esto se debe a que las fibras simpáticas que van al ojo viajan muy cerca de las raíces inferiores del plexo. Si esas raíces están comprometidas por una lesión tumoral, probablemente el simpático puede verse afectado. En resumen, en una plexopatía con dolor intenso, progresivo, antecedentes oncológicos o signos como Horner, no debemos pensar solo en una lesión nerviosa periférica aislada, sino en la posibilidad de una causa por detrás neoplásica que obviamente va a requerir estudio médico. Por otro lado, en pacientes tratados con radioterapia, por ejemplo, cáncer de mama, también a nivel de axila o cabeza-cuello, existe la plexopatía braquial inducida por radiación, que es una complicación tardía, progresiva en algunos casos, relacionada con fibrosis, con daño microvascular, con cambios en el tejido conectivo alrededor del plexo, y revisiones actualizadas lo que nos dicen es que puede aparecer meses, años o incluso décadas después de haber sido tratado con radiación.
y que el tratamiento modificador del curso de la enfermedad es limitado, por lo que el foco suele ser sintomático y funcional. En neurofisiología, un detalle muy curioso, muy bonito, es que se producen lo que se llaman descargas mioquímicas cuando hacemos la electromiografía, que son muy típicas de estas plexopatías por radiación. Hay literatura incluso desde los años 90 que lo remarca y trabajos recientes que amplían incluso con ecografía a nivel de estudiar este fenómeno. En resumen, en adultos, las 3 causas más frecuentes de plexopatía braquial son la traumática, sobre todo por accidentes, la inflamatoria idiopática, como la neuralgia miotrófica, y la neoplásica, por infiltración o compresión tumoral, sobre todo en contexto de cáncer de pulmón o de mama. Seguimos hablando de plexopatías braquiales y en este caso ya nos tenemos que meter en algo muy nuestro, ¿no? Que es la neurofisiología, las pruebas, el electrodiagnóstico y por tanto el pronóstico de las plexopatías braquiales. Antes de hablar de electrodiagnóstico, que es lo más representativo a nivel de evaluación en estos casos, tenemos que hacernos primero una pregunta, una idea, tenemos que plantearnos una idea. Los nervios llevan 2 tipos de información: rápida y eficiente cuando la mielina está intacta, o débil y ausente, o ausente cuando el axón se ha perdido. La mielina es ese aislante de alta calidad, el axón es el cobre. Si pierdes aislante puedes tener un cortocircuito, un bloqueo o bien una lentitud de conducción. Si pierdes cobre, es decir, el axón, puedes tener silencio directamente, baja amplitud o ausencia de respuesta. Y esa diferencia se traduce en 2 preguntas electrodiagnósticas clave que hay que tener siempre en mente a la hora de, en nuestro caso como terapeutas, leer un informe o hablar con un médico. Y es, primera pregunta, ¿es un problema de mielina, es decir, de bloqueo, o es un problema de axón, de pérdida de axón? Y la segunda pregunta es, ¿dónde está el problema? ¿A nivel de raíz, a nivel de plexo, a nivel de nervio terminal, a nivel de unión neuromuscular o a nivel de músculo? Y esas 2 preguntas son las que las pruebas electrodiagnósticas tratan de responder, para luego nosotros como terapeutas saber qué tenemos que hacer en el tratamiento. Y por eso hablamos ahora del estudio de la conducción nerviosa, que en inglés lo veréis como NCS, de las siglas de Nerve Conduction Study. La consulta de electrodiagnóstico típica implica una historia neuromuscular enfocada, precisa, un examen físico, el examen muscular y el nervioso, utilizando estudios de conducción nerviosa y electromiografía con aguja. En este caso ya es con aguja, no con superficie, y la determinación de un diagnóstico final. Según las directrices de la AANEM, que es la Asociación Americana de Electrodiagnóstico, la interpretación de una prueba de conducción nerviosa sin EMG no sería lo más ideal. No cumpliría con los estándares actuales y debe ser la excepción en ciertas situaciones. Por tanto, lo ideal es combinar las 2 cosas: los estudios de conducción nerviosa y la EMG. Cuando hacemos un estudio de conducción nerviosa, lo que estamos haciendo realmente es estimular un nervio con una pequeña descarga eléctrica y registrar la respuesta que viaja por sus fibras. Esa respuesta se llama potencial de acción compuesto motor, que se llama CMAP, porque no refleja una sola fibra, es decir, es compuesto, es la suma de muchas fibras funcionando a la vez. Y algo importante, estos estudios miden sobre todo las fibras grandes mielinizadas, que son las que conducen rápido. Y si hablamos del nivel sensitivo de la conducción sensitiva, registramos el llamado SNAP,
que es el potencial sensitivo. Estimulamos el nervio sensitivo y medimos la señal que viaja por él. Esa señal puede registrarse en dirección fisiológica, lo que llamamos ortodrómica, o en sentido inverso, que se llama antidrómica, que es técnicamente más sencillo y por eso muy utilizado. En el informe se describen principalmente tres cosas: la latencia, es decir, cuánto tarda en llegar la señal; la amplitud, qué tamaño tiene la respuesta eléctrica; y cuando procede, la velocidad de conducción. La latencia de inicio refleja la llegada de las fibras más rápidas, aunque es más difícil de medir. Por eso en la práctica muchas veces se utiliza la latencia máxima, que es más reproducible. En resumen, en cualquier estudio motor o sensitivo nos fijamos en tres grandes variables: la latencia, la amplitud y la velocidad de conducción. La amplitud nos habla sobre todo de cuántos axones están funcionando. Si es baja, pensamos en una pérdida axonal. La velocidad y el aumento de latencia nos orientan más hacia problemas de mielina. Y en plexopatías, interpretar correctamente estas tres medidas es lo que nos permite empezar a responder la pregunta clave de si el daño está en la raíz, en el plexo o más distal. Si la amplitud está baja, suele indicar pérdida axonal. Si la velocidad está lenta, suele sugerir desmielinización. En plexopatías, el dato clave es que en lesiones preganglionares, más de raíz, el SNAP puede ser normal porque el ganglio sensitivo está intacto, mientras que en lesiones postganglionares el SNAP se altera casi seguro, lo que ayuda a diferenciar también el nivel de la lesión. Uno de los razonamientos más útiles es el siguiente: si la lesión está proximal al ganglio de la raíz dorsal, es decir, es una lesión preganglionar, como puede ser una avulsión del plexo, el cuerpo neuronal sensitivo se conserva y los SNAP pueden permanecer normales, aunque el paciente tenga anestesia en ese dermatoma. Si la lesión es distal al ganglio, por tanto, postganglionar plexo distal, los SNAP del territorio afectado tienden a disminuir o a desaparecer. Parece contraintuitivo, ¿no? ¿Cómo va a estar normal el potencial sensitivo si no siento? Pues ahí está la magia del lugar anatómico del ganglio que hay que comprender. La otra prueba clásica de electrodiagnóstico es la MG, que es de aguja, como os decía antes, y que en estos casos nos va a detectar los signos de denervación y reinervación. Tenemos que saber aquí lo que es un potencial de fibrilación, que es una descarga eléctrica espontánea que aparece en una fibra muscular individual cuando ha perdido su inervación. Es decir, cuando el axón motor se lesiona y el músculo queda desconectado, la fibra muscular se vuelve eléctricamente inestable y empieza a disparar pum 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 pequeñas descargas por sí sola. Estas se detectan con la MG de aguja, ¿vale? No con los estudios de conducción nerviosa. Tras una lesión axonal se acepta clásicamente que los llamados potenciales de fibrilación aparecen en un rango aproximado de 1 a 4 semanas, variable, ¿no?, según el músculo y la distancia, y esa ventana temporal afecta cuándo es útil hacer la prueba para pronóstico y localización. Para diferenciar luego plexopatía de radiculopatía, podemos hacer una MG de la musculatura paravertebral cervical porque la denervación paravertebral sugiere una lesión radicular, mientras que en una plexopatía pura suele estar respetada. Esta no es una regla perfecta, pero es un pilar clásico de razonamiento a este nivel. En la plexopatía inducida por radiación, acordaros de que hablábamos de las descargas mioquímicas que se pueden ver en el MG y que pueden orientarnos más hacia esa causa. Otra prueba muy interesante a nivel de nervio es la ecografía neuromuscular, que en los últimos años ha pasado de ser una herramienta más bien interesante a convertirse en un verdadero pilar complementario en el estudio de las plexopatías braquiales.
Si el electrodiagnóstico nos dice cómo conduce el nervio, la ecografía nos habla de la estructura, ¿no? Del calibre, de la continuidad, de la estructura interna y de la relación con otros tejidos que están al lado, ¿no? Vecinos. Con una sonda ecográfica lo que podemos hacer es ver el nervio como una estructura fasciculada con el patrón en panal de abeja y podemos valorar si está engrosado, si ha perdido su arquitectura normal, si existe una discontinuidad que pueda orientarnos a una rotura, si hay un neuroma, si hay una compresión por una masa, por un hematoma. Y esto es muy útil, sobre todo en plexopatías traumáticas o posquirúrgicas, donde la pregunta clave es si el nervio está continuo o no. Además, la ecografía tiene una ventaja que la resonancia no siempre ofrece con la misma facilidad, ya que permite estudiar el nervio en tiempo real y en movimiento. Podemos observar compresiones, cambios en la posición, cambios con la posición del hombro o con el cuello, o incluso valorar la movilidad del plexo en relación con la clavícula y las estructuras vasculares. Y esto va a ser muy importante, sobre todo en las plexopatías compresivas, en los síndromes compresivos o en las secuelas postraumáticas, donde quizás pues, el estudio de conducción no es tan relevante. Es relevante, pero aquí la ecografía sí que tiene un peso mayor. Si pensamos en la neuralgia miotrófica, la ecografía ha sido especialmente reveladora. También se han propuesto protocolos estandarizados de exploración para seguir trayectos específicos del plexo y de nervios, como puede ser el supraescapular. En estos pacientes se describen pues engrosamientos focales, constricciones en reloj de arena, que lo hemos comentado, e incluso torsiones fasciculares. Esto conecta directamente la clínica con la anatomía. El dolor agudo y la debilidad no son solo fenómenos funcionales, sino que pueden corresponder a alteraciones estructurales visibles. Otro punto importante es que la ecografía permite hacer un seguimiento evolutivo. Podemos ver si un nervio previamente engrosado reduce su diámetro, si un neuroma se estabiliza o si persisten zonas de constricción. Después tenemos otra prueba que es la neurografía por resonancia magnética, que es una técnica diseñada para visualizar específicamente los nervios periféricos. Es muy impactante de ver, la verdad es muy chula. Y claro, nos permite ver con bastante detalle, por ejemplo, si el nervio está inflamado, si está comprimido, si está continuo o estructuralmente roto. A diferencia de una resonancia convencional, la neurografía utiliza secuencias sensibles al contenido de agua y a la arquitectura fascicular del nervio, y esto hace que un nervio sano se vea con un patrón relativamente organizado y homogéneo, mientras que un nervio lesionado puede aparecer engrosado, con aumento de la señal, es decir, con edema, pérdida del patrón fascicular o incluso discontinuidad. En el plexo braquial esto es especialmente importante porque se trata de una estructura profunda, difícil de explorar completamente con ecografía. Desde el punto de vista práctico para el terapeuta, la primera gran pregunta que puede ayudar a responder en este sentido es si el nervio está en continuidad. Si la imagen sugiere una ruptura completa o signos indirectos de avulsión radicular, obviamente el pronóstico y la estrategia cambian radicalmente y puede ser necesaria valoración quirúrgica. En cambio, si el plexo aparece en continuidad pero tiene edema o tiene un engrosamiento, pues ya estamos ante un escenario distinto, con mayor potencial de recuperación espontánea o con seguimiento evolutivo. Otra utilidad importante de la neurografía es diferenciar entre lesiones preganglionares y posganglionares, como venimos contando todo el episodio. En las preganglionares, la resonancia puede mostrar signos indirectos en la salida radicular o alteraciones en el foramen intervertebral de la columna, y esto tiene implicaciones enormes porque las lesiones preganglionares no se pueden reparar simplemente reconectando el nervio distal. Para el terapeuta, saber que la lesión es preganglionar significa ajustar expectativas, objetivos funcionales desde el inicio. En contextos no traumáticos, como las plexopatías inflamatorias o neoplásicas, la neurografía puede mostrar
patrones difusos de engrosamiento, captación anómala tras el contraste o infiltración tumoral, ayudando a diferenciar, por ejemplo, de una neuralgia miotrófica de una infiltración maligna. Esto cambia también completamente el enfoque, porque no es lo mismo acompañar una recuperación inflamatoria que enfrentarse a una progresión tumoral. Obviamente, la valoración médica de una plexopatía no se limita al electrodiagnóstico, a la ecografía o a la neurografía. También pueden hacerse pruebas como las analíticas, ¿no? Sobre todo para casos inflamatorios o inmunes, estudios oncológicos, el PET-TAC, punción lumbar en algunos contextos, incluso exploración quirúrgica directa en ciertos casos complejos. Pero para simplificarlo desde una perspectiva nuestra más práctica de terapeuta, de entender los idiomas médicos, integrar bien clínica, electrodiagnóstico e imagen estructural ya proporciona una base más sólida para entender el mecanismo de lesión, el nivel de lesión y el pronóstico funcional. Y en ese sentido, quería incluir en esta parte cómo interpretar un electrodiagnóstico en un informe, por si mañana os llega un informe a vuestras manos o el médico os lo hace saber o lo hace llegar y poder entender algo de lo que pone. Siempre con las limitaciones propias de no ser electrofisiólogo ni tener formación específica, ¿no? Pero para que sepamos un poquito, vamos a poner un ejemplo ficticio de un paciente para ver cómo podemos interpretar la información que nos llega del electrodiagnóstico en un informe. Por ejemplo, tenemos un paciente varón de 28 años que ha tenido un accidente de moto hace 6 semanas y tiene un déficit motor en el hombro y en el codo derechos. Le hacen distintas pruebas, entre las cuales están los potenciales nerviosos dentro del estudio de conducción nerviosa, con el potencial motor compuesto, el CMAP, y el sensitivo, el SNAP. En el potencial motor tenemos un CMAP musculocutáneo muy disminuido, un CMAP axilar ausente y un CMAP radial conservado. Para el potencial sensitivo tenemos el SNAP del nervio radial, mediano y cubital normales. En la AMG con aguja observamos fibrilaciones en deltoides, en bíceps braquial, el supraespinoso está sin actividad voluntaria, el tríceps normal y paravertebrales cervicales normal. ¿Qué debe entender un terapeuta de esto? No hace falta interpretar cada número, solo captar 4 ideas clave. Si hemos dicho que los SNAP están normales, es decir, los potenciales sensitivos, esto nos sugiere, ¿qué nos sugiere? Nos sugiere que la lesión no es preganglionar, no es una avulsión radicular, porque si la raíz estuviera arrancada antes del ganglio, el SNAP podría mantenerse normal, pero aquí además los paravertebrales están normales, lo que reduce la probabilidad de que haya una afectación radicular. Probablemente estamos ante una lesión postganglionar del plexo braquial. Después nos han dicho que el CMAP, el potencial motor compuesto del músculo cutáneo y del axilar, están alterados. ¿Esto qué significa? Esto significa afectación motora proximal C5-C6, pero el radial está conservado, por tanto C7-C8 probablemente están bien. Esto nos orienta a una lesión parcial del plexo, no es una afectación global. En tercer lugar, nos dicen que hay fibrilaciones en deltoides y bíceps. Esto significa que hay una denervación activa y por tanto lesión axonal. No es solo un bloqueo de conducción leve, el músculo está esperando reinervación. Y por último, los paravertebrales normales que nos indican que probablemente la lesión es postganglionar. ¿Qué implica esto para el fisioterapeuta? O para el terapeuta ocupacional, para el terapeuta motor, digamos. No estamos ante una avulsión, por tanto, existe potencial de recuperación. Hay lesión axonal, por tanto, la recuperación será lenta, probablemente de meses. No es un problema de mielina puro, por tanto, no esperes mejoría rápida en semanas. Hay que monitorizar signos de reinervación, es decir, EMG seriada, contracciones, etc.
Y por último, el foco inicial será mantener rango, prevenir subluxación y atrofia y optimizar el entorno para la reinervación. Este caso ficticio nos lleva a preguntarnos por el pronóstico de las plexopatías braquiales. Ya hemos ido avanzando una idea transversal. El pronóstico no depende solo de dónde está la lesión, a nivel de qué raíces afecta, sino de qué capacidad tiene el nervio para sobrevivir. El pronóstico no se interpreta únicamente en términos de es de tronco superior o es una C6, sino como la suma de varios factores biológicos y clínicos. Primero, el tipo de lesión estructural sigue siendo determinante. Las lesiones en continuidad con preservación parcial del perineuro tienen mejor evolución que las lesiones con desorganización intraneural extensa o las avulsiones. La heterogeneidad fascicular, el grado 6, explica muchas recuperaciones parciales. Segundo, la extensión axonal real importa más que el nivel anatómico. Estudios recientes confirman que la amplitud inicial del CMAP, del potencial motor compuesto, es uno de los predictores más robustos de recuperación funcional porque refleja cuántos axones realmente siguen vivos. Un CMAP presente, aunque esté bajo, suele asociarse a mejor pronóstico que uno abolido. Tercero, el tiempo hasta la reinervación es crítico. Sabemos que la placa motora no espera indefinidamente. Tras varios meses de denervación sostenida, la capacidad de reinervación disminuye por degeneración de la unión neuromuscular y por fibrosis. Por eso el timing de la derivación quirúrgica en lesiones graves no es arbitrario. Cuarto, el mecanismo lesional modifica el pronóstico. Las lesiones inflamatorias, como la neuralgia miotrófica, suelen tener mejor potencial de recuperación espontánea que las lesiones traumáticas de alta energía, aunque pueden dejar déficits residuales importantes si existen constricciones estructurales. Quinto, la edad del paciente y el estado general, por supuesto, influyen. La velocidad de regeneración axonal disminuye con la edad y con las comorbilidades metabólicas. Sexto, la reorganización central empieza a considerarse parte del pronóstico. En lesiones prolongadas, los cambios corticales pueden consolidar patrones compensatorios que dificultan la recuperación funcional, incluso cuando hay una reinervación periférica. Y finalmente, la integración de esa neuroimagen avanzada, sobre todo a nivel de neurografía y también de ecografía, con el electrodiagnóstico seriado, permite hoy estratificar mejor a los casos, distinguir lesiones con potencial de recuperación de aquellas que van a depender mucho más de la cirugía. Con esto del pronóstico hay un concepto clave que hay que recordar en estos casos y es el de jerarquía funcional. En lesiones graves del plexo, especialmente en avulsiones múltiples, la prioridad quirúrgica clásica no es la mano, que quizás puede parecer lo intuitivo, es el codo. ¿Por qué? Porque sin flexión activa del codo, el brazo no entra en función. No puedes llevar la mano al espacio funcional, aunque los dedos se muevan. Después del codo viene la estabilidad y elevación del hombro, y finalmente la función de la mano. Esto puede parecer contraintuitivo, pero tiene una lógica biomecánica brutal. Un brazo sin codo es un péndulo. Un brazo con codo activo, aunque la mano sea limitada, puede participar en tareas de apoyo, higiene, alimentación asistida, se puede colocar una férula adaptada para la mano y puede ser funcional. Entender esta jerarquía cambia cómo planteamos objetivos terapéuticos y cómo explicamos el proceso al paciente. Pasamos al apartado de evaluación en neurorehabilitación, ya la evaluación que podemos hacer más o menos específica a nivel de fisioterapia o terapia ocupacional. En una plexopatía braquial, la valoración rehabilitadora no es algo que ocurre después de lo médico, sino que muchas veces forma parte del mismo proceso desde el principio del diagnóstico funcional. A veces incluso podemos detectar algún déficit antes de que se haya puesto el nombre al diagnóstico o esté tipificado con una imagen. Porque una cosa es saber qué nervio está dañado y otra muy distinta es entender qué le está pasando realmente a la persona en su vida diaria.
La evaluación empieza por lo funcional, es decir, estudiar cómo se desempeña ese brazo en las actividades de la vida diaria, en la movilidad básica, qué posturas tolera, cuánto aguanta el brazo elevado, cuánto le limita el dolor o la fatiga. Y aquí aparecen los patrones compensatorios como la elevación excesiva de la escápula, las inclinaciones de tronco, el sobreuso cervical. Muchas veces la cervicalgia secundaria no es el problema primario, sino la consecuencia biomecánica de una debilidad por el plexo. El dolor merece un análisis bastante concreto en estos casos. Podemos tener causas que tienen el dolor como eje principal, con esa debilidad parcheada, pero que si no solucionamos el dolor va a ser muy difícil rascar a nivel motor. Y en este sentido no basta con preguntar cuánto duele, ¿no? Necesitamos cuantificarlo con las famosas escalas EVA o la NRS. Tenemos que, a ser posible, hacer un calendario de dolor que podemos poner como mañana, tarde, noche. También una columna que especifique medicación, ¿no? Para ver si esa medicación analgésica se va reduciendo. Por supuesto, tenemos que hacer un screening de dolor neuropático con cuestionarios como el SLANS. Y tenemos que valorar también el impacto de ese dolor en el sueño y en el estado de ánimo. En las plexopatías, especialmente en las que son inflamatorias o neoplásicas, ese dolor, como os decía, puede ser protagonista. Y la evidencia actual en dolor neuropático respalda un enfoque multimodal, con mucha educación, mucho abordaje cognitivo-conductual, cuando procede, con ejercicio adaptado, de tal manera que, junto con lo que pueda aportar el médico a nivel de medicación, pues es el tratamiento más recomendado hoy en día, más integral. En cuanto a la fuerza, como screening podemos utilizar la escala de Daniels o la MRC, pero si es posible tenemos que cuantificar esa pérdida de fuerza con dinamometría y también para medir la evolución. No solo interesa la fuerza máxima, sino también la resistencia y la fatigabilidad. Esto es especialmente importante en la neuralgia miotrófica, donde algunos pacientes tienen intolerancia al ejercicio, incluso tras recuperar parte de la fuerza. La sensibilidad también se tiene que intentar evaluar lo más preciso posible, valorando tacto ligero, dolor, temperatura, propiocepción, organizando la información por dermatomas o por territorios nerviosos. Y son muy útiles en este sentido los monofilamentos, que nos permite cuantificar muy bien esa pérdida sensitiva. Y recuerdo que hablé de esto ya en el episodio de rehabilitación somatosensorial y cómo podemos evaluar con estos monofilamentos, incluso con otras valoraciones. Un apartado fundamental dentro del análisis de movimiento es el movimiento escapulohumeral, porque a veces hablamos mucho del brazo, pero también está la escápula, ¿no? Y la presencia de escápula alada puede sugerir la afectación del nervio torácico largo o dorsal de la escápula, y la disquinesia escapular es muy frecuente como compensación. Sabemos que la fiabilidad de la evaluación de la disquinesia escapular pues tiene cierta variabilidad. Ha habido mucha controversia con esto, por lo que hay que tener mucho ojo clínico. Maniobras como el Scapular Assistant Test, que es el SAT, o el Scapular Retraction Test, que es el SRT, que son dos tests muy conocidos, pueden ayudarnos a explorar esta contribución de la escápula al dolor y a la limitación funcional. El SAT, que es el test de asistencia escapular, consiste en que el terapeuta ayuda manualmente a la escápula durante la elevación activa del brazo, facilitando su rotación superior y la basculación posterior. Si al asistir la escápula el dolor disminuye o mejora el rango de movimiento, nos puede decir que la disfunción de la escápula está contribuyendo al problema. Y el otro test, el SRT, el test de retracción escapular, se realiza estabilizando manualmente la escápula en posición de retracción, juntando las paletillas, ¿no?, como le decimos al paciente, mientras este paciente está realizando un movimiento o una prueba de fuerza, por ejemplo, la elevación o test del supraespinoso. Si la fuerza mejora o el dolor disminuye al estabilizar la escápula,
probablemente nos indica que la falta de control o estabilidad de la escápula está influyendo en la limitación funcional. En resumen, estas dos pruebas muy rápidas nos pueden dar una idea de si el hombro duele o funciona peor porque la escápula no está colaborando adecuadamente. Finalmente, los cuestionarios nos permiten objetivar el impacto global del paciente, y los más importantes son el DASH, el Quick DASH, que es una versión más cortita del DASH, y el SPADI, que están validados al español. El DASH o el Quick DASH ofrecen una visión funcional del miembro superior y cuentan con valores de cambio mínimo clínicamente importante, lo que nos ayuda a interpretar si la mejoría es relevante para el paciente. El DASH es un cuestionario que evalúa la función del miembro superior en actividades cotidianas, tareas laborales y síntomas como dolor, la debilidad o la rigidez. Y es una prueba que va de un cuestionario que va de 0 a 100, donde valores más altos indican mayor discapacidad. El Quick DASH es una versión abreviada, que es más rápida de administrar. Y ya por último, el SPADI nos puede aportar información específica del dolor y de la discapacidad. También da puntuación en porcentaje y cuenta con datos de fiabilidad y cambio mínimo clínicamente importante, lo que ayuda a monitorizar la evolución y la respuesta al tratamiento. Con toda esta información sobre la patología, la neurofisiología y la evaluación, ahora nos toca ver qué podemos hacer desde la neurorehabilitación. En la sección de caso clínico sacaremos además el tema de la cirugía, que obviamente no es un podcast para hablar de cirugía, pero bueno, en estos casos sí que es importante conocer alguna cosita para poder entender pues los informes médicos o cuando el médico lo explique en una reunión, etcétera, etcétera. Dentro del tratamiento tenemos que diferenciar el abordaje médico y quirúrgico del rehabilitador. No son entidades completamente separadas porque hay interacciones y concomitancias. Comentamos primero algunos apuntes para algunas de las etiologías. Si tenemos delante una plexopatía braquial traumática, el gran determinante es el tiempo. Un metaanálisis y revisión sistemática sobre ese timing quirúrgico en lesiones traumáticas mostró mejores resultados motores cuando la cirugía se realiza en general antes de los 6 meses, con algunos estudios que sugieren ventanas incluso más cortas, aunque la reconstrucción tardía también puede aportar beneficio en algunos casos. ¿Qué cirugías se hacen? Pues tenemos la neurólisis y descompresión, si hay atrapamiento, tenemos suturas nerviosas, reparación, 6 sección accesible, injertos nerviosos, transferencias nerviosas, tendinosas y musculares libres. Quizás de estas habéis oído la transferencia nerviosa. La transferencia nerviosa es muy curiosa, fueron popularizadas en los años 80, en 1984, por Oberlin. Y bueno, pues muy importante, ¿no? Porque mejoró significativamente los resultados funcionales en lesiones complejas. Estas cirugías lo que hacen es convertir una lesión proximal en una lesión distal al transferir la función de un nervio que funciona a un nervio distal que no funciona próximo a la musculatura que hay que reinervar. En casos de plexopatía braquial compresiva, tipo desfiladero torácico, justamente la primera línea de actuación es la rehabilitación. En algunos estudios se ha investigado el papel de la toxina botulínica en la musculatura que rodea el plexo, como pueden ser los escalenos, pero es verdad que la evidencia es limitada y hay resultados variables. Si ya eso fracasa, se puede considerar la cirugía descompresiva, y ya estamos hablando de hacer una resección de primera costilla, una escalenectomía u otros abordajes. En la plexopatía braquial inflamatoria, tipo neuralgia miotrófica, a nivel médico no hay nada claro, ya que faltan más estudios e investigación. Hay evidencia limitada para muchas intervenciones, como puede ser la prednisolona en fase aguda o los inmunomoduladores. Más allá de este apunte básico de etiología, un asunto importante a destacar es el manejo médico del dolor.
Cuando existe dolor neuropático, las guías clínicas de referencia recomiendan como opciones iniciales fármacos como la amitriptilina, la duloxetina, la gabapentina o la pregabalina, y desaconsejan las combinaciones indiscriminadas, rocambolescas a veces, sin supervisión. Cuando ese dolor es refractario, que no responde a fármacos, sobre todo en avulsiones del plexo, hay opciones quirúrgicas como la lesión de la zona de entrada de la raíz dorsal, que se llama lesión DREZ, con evidencia que sugiere reducciones importantes del dolor. Finalmente, existe la posibilidad de utilizar la neuromodulación en tipo estimulación medular cervical. ¿Y qué hay de lo nuestro, de la rehabilitación? ¿Qué aporta la neurorehabilitación que no aporte quizás una rehabilitación traumatológica? Al uso. Lo primero en lo que estaremos pensando es en cómo yo como fisioterapeuta ayudo a ese plexo, a esos nervios a reinervar o a crecer o que se recuperen bien del daño. Pero no podemos olvidar que antes de eso, antes de buscar ese objetivo muy de déficit, ¿no? Muy ilusionante, está el manejo conservador y la protección, sobre todo protección articular, en algunos casos de afectación muy grande con avulsiones. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con proteger bien a nivel agudo. Tenemos que prevenir también las compensaciones, especialmente en fases tempranas. Y por último, no menos importante, pensar en el paciente no como una estructura solamente mecánica, sino neurológica. El nervio es una estructura, por supuesto, al igual que lo es un lóbulo cerebral, también lo es, solo que un nervio lo vemos más accesible porque es más periférico, pero eso no significa que debamos separarlo del resto del sistema nervioso. Estos tres aspectos de protección articular, de prevención de compensaciones y de reentrenamiento motor, eso va a ser transversal en prácticamente cualquier caso. Ahora bien, como en muchas patologías, vamos a tener fases y debemos diferenciar una fase más temprana, una fase más aguda, de una fase más tardía o subaguda crónica. Aquí no utilizamos tanto la nomenclatura de fase aguda, subaguda crónica, sino de fase temprana y tardía. En la fase temprana, si estamos hablando de una plexopatía típica, sobre todo si es de origen no traumático, pues claro, hay mucha incertidumbre diagnóstica y junto con el equipo médico hay que educar en explicar el mecanismo posible de lesión, el papel del tiempo en estos casos, el pronóstico, por qué dos brazos igual de afectados pueden evolucionar distinto dependiendo de la causa y lo que está pasando dentro de los nervios. Si tenemos dolor, podremos apoyar el abordaje médico con técnicas convencionales como es el calor-frío, según tolerancia, el TENS a nivel de electroterapia, la higiene del sueño, el posicionamiento, etc. Deberemos también de preservar los rangos articulares con movilidad suave a nivel de hombro, codo, muñeca, mano para prevenir la rigidez y la capsulitis. Todo esto al principio solo con movilizaciones pasivas o asistidas para que el terapeuta controle bien los rangos y no haya movimientos bruscos que perjudiquen la lesión. Por supuesto, esto siempre que el médico nos dé el visto bueno. Por ejemplo, si es un caso traumático, pues las primeras semanas no nos van a recomendar movilizar, sobre todo a nivel de dónde está la lesión. Podremos movilizar en otras partes o de manera indirecta. A nivel de reentrenamiento motor, podremos pedirle más participación al paciente a nivel escapular para generar esa base estable del hombro de la que luego necesitaremos tirar. Si estamos ante una plexopatía con cirugía, pues esa movilización tiene que ser más restringida y podemos ir poco a poco controlando. Aquí sí que podremos tener más en cuenta los cabestrillos, las órtesis bien pautadas para proteger la cirugía, si es que la han hecho. En una fase más subaguda o tardía es cuando tenemos más rol, tenemos más posibilidades de actuación porque ya hay una seguridad. Sobre todo, como os digo, estoy pensando en una plexopatía traumática. Si es una plexopatía no traumática tenemos un poco más de margen porque no hay una cirugía que tenemos que proteger. Pero bueno, pensamos que ya estamos en una fase más adelantada, que ya podemos mover más, ya aparece un patrón motor y se planifica el pronóstico en base a estudios neurofisiológicos que le hacen al paciente y a la reaparición o no
del movimiento y la sensibilidad. En esta fase, incluso, como os decía en la anterior, pueden ser necesarias las órtesis o los cabestrillos para posicionamiento del miembro superior, para prevenir deformidades. Y luego en nuestra terapia tenemos que explotar al máximo las capacidades neuromusculares del paciente, aprovechando todas las herramientas que tengamos. La recuperación motora puede ser más o menos rápida, pero suele ser lenta, necesita tiempo, necesita reeducación específica, porque el sistema nervioso no solo es periférico, sino también tiene que aprender un nuevo mapa nuevo, una nueva ruta cortical para activar el músculo reinervado. Y si estamos hablando de una cirugía con transferencias, pues todavía más por un concepto que vamos a explicar enseguida. La ventaja de mirar estos casos desde la neurorehabilitación es que se pueden aprovechar enfoques o herramientas de trabajo que habitualmente utilizamos en neuro, en pacientes con daño cerebral o medular, y que quizás los que trabajan en trauma no lo tienen. Es el ejemplo del entrenamiento con soporte de peso progresivo del brazo con dispositivos como la gama de Armeo de Jocoma. Sabéis que Jocoma es una empresa de tecnología para neurorehabilitación y dentro de ella tiene los Armeo, que son de brazo, y tenemos Armeo Power, Armeo Spring y Armeo Senso, que básicamente lo que hacen es permitir al paciente mover con más facilidad, ya sea de manera robótica o no. Tenemos también otros dispositivos, por ejemplo el Diego de Tyron Motion, o tenemos el Lightflex G9, que también es un soporte de peso muy interesante para estos casos. Algunos soportes tienen juegos, ¿no? Como puede ser Armeo o Diego, pero luego el Lightflex pues es simplemente ese soporte de peso que te sirve para hacer una práctica de tareas que tú pongas. Y si no es un dispositivo, al uso siempre podemos adaptar un sistema de poleas, un sistema de gomas o lo que sea para suspender el brazo y que el paciente tenga más fácil mover, especialmente las partes proximales. Cuando se habla de un paciente que tiene una contracción de grado 2, por ejemplo, es decir, que no vence gravedad, pues hablamos de esa descarga de peso, ¿no? O poner el brazo en una posición a favor de gravedad para empezar a mover cada vez un poquito más. Otras herramientas de reentrenamiento motor activo son el trabajo con los materiales PANAT, que a mí me encantan, que son fabricados en Suiza, están hechos de madera, de velcros, que son muy sencillos y que permiten progresar en distintos planos y ejes de movimiento, sobre todo en brazos muy afectados, tanto en movimientos bilaterales como unilaterales, desde el hombro hasta el antebrazo. Si no conocéis estos materiales, yo os invito a buscar en Google para que os hagáis una idea de qué materiales son. Son raíles, son manillares, son mangos anclados a una varilla y a un eje que permite hacer movimientos en distintos planos. Yo creo que da bastante juego. Todo el trabajo bilateral con objetos habituales de gimnasio también está fantástico, vigilando siempre los patrones de movimiento. Y aquí podemos usar pues, aros de pilates, banquetas, TRX, gomas, palos. El movimiento muchas veces da igual, siempre que tengamos cierta variabilidad, pero los movimientos que hay que reentrenar son los que son. A nivel ya más específico, si queremos saber cómo se activan los músculos, en muchas guías se recomienda la MG de superficie a modo de biofeedback y colocar los sensores no solo en músculos que queremos activar o fortalecer, sino también en músculos estabilizadores que muchas veces compensan, como el trapecio superior. Tened en cuenta que en los casos de transferencias nerviosas hay que hacer un entrenamiento que vincule la activación del nervio donante con el movimiento objetivo, que es una cosa muy curiosa y característica cuando lo ves por primera vez, porque tenemos que decir al paciente que haga el movimiento del nervio donante para realizar el movimiento del nervio receptor. Puede ocurrir, por ejemplo, que respirar profundo, si se ha usado un nervio intercostal, active la flexión de codo, o incluso que la activación del miembro sano, si se ha usado un C7 contralateral, desencadene movimiento en el miembro afecto. Otra herramienta fundamental que tenemos que saber incorporar es la estimulación eléctrica, siempre que tengamos controlada la situación médica, tengamos seguridad en aplicarla, y aquí variará el enfoque según el caso, porque podemos tener
varios escenarios. Podemos tener delante un paciente con neuroapraxia cuyo pronóstico es bueno y la electroterapia potenciará esa recuperación espontánea. Podemos tener un paciente con denervación parcial en la que tendremos que aplicar un protocolo de denervados con una valoración previa de la curva intensidad-tiempo para sacar los parámetros adecuados. Esto es algo que ya comentamos en el episodio de denervación que os invito a escuchar. Y además, recordad que no todos los aparatos de electroterapia sirven, especialmente cuando tenemos delante una denervación grande, que tendremos que utilizar unos anchos de pulso muy altos y no todos los dispositivos lo soportan. Así que tenéis que revisar las características de vuestro dispositivo, sea un NeuroTrack, un Chattanooga, un NRAF o un RISE. Por último, tenéis que saber interpretar, como antes hemos hecho, un informe médico de electrodiagnóstico o bien hablar con vuestro médico para saber qué tenéis que estimular y cómo, porque hay muchos enfoques y posibilidades. Conforme el paciente va mejorando, podemos irle dejando más libre en algunos movimientos, probablemente ya no necesite un soporte de peso, y aquí se pueden utilizar todas las estrategias que se os ocurran para dar variabilidad, desde trabajo en gimnasio hasta realidad virtual. Lo que siempre va a estar presente en todas estas fases, y quizás con más hincapié en la fase más crónica o más tardía, es la resolución de problemas de la vida diaria, ocupacionales, desde asearse, vestirse, comer, ocio, trabajo. Y ahí, pues sobre todo los terapeutas ocupacionales pueden asesorar y analizar bastante bien con esas actividades, ver cómo se pueden apañar, ven cómo puede participar el brazo afectado, en qué compensar, en qué no, qué productos de apoyo hay disponibles para hacer más fácil algunas cosas. Así que, a modo de chascarrillo, en estos casos hay que poner un terapeuta ocupacional en la vida de estos pacientes. Para el caso específico de la plexopatía con cirugía, que como os digo es la más peliaguda, en la que tenemos que ser más cautos y tener más control, la progresividad de la participación activa va a ser fundamental. Nos son útiles prácticamente todas las herramientas que hemos comentado, pero podríamos añadir también otras muy de neuro, ¿no? Como puede ser la terapia en espejo, cuando no podemos mover tanto para mantener esa representación cortical, y también el tratamiento, por supuesto, de la cicatriz para evitar adherencias una vez se pueda. Y después, un guiño a la neuromodulación percutánea guiada, que yo no tengo formación específica y sí existe evidencia emergente para algunos casos aplicada en nervios periféricos, especialmente en el manejo del dolor neuropático. En el caso concreto de las plexopatías braquiales, la evidencia todavía es muy limitada, se basa principalmente en estudios de caso observacionales sin grandes ensayos clínicos que respalden su uso como tratamiento estándar. Sin embargo, algunos trabajos sugieren que podría tener ese papel muy, muy clave en dolor neuropático, sobre todo refractario, y por tanto es un campo muy en expansión que merece seguimiento, pero que aún no podemos decir que podamos meterlo sí o sí dentro del manejo integral. Para ir terminando el episodio e ir integrando toda la información, os quería poner un caso clínico real que yo pude ver hace unos años, un caso de plexopatía traumática. Era un paciente de 27 años que tuvo un accidente de moto y su hombro izquierdo sufrió un mecanismo típico de tracción e hiperextensión, lo cual generó ese estiramiento del plexo braquial como si tirases de un amasijo de cables en una curva cerrada. Además, en este caso hubo pérdida de conciencia y politrauma torácico, o sea que fue una cosa bastante complicada. En la resonancia magnética se vio una rotura parcial de escalenos y un hematoma multiloculado a expensas de los cordones del plexo,
Esto es importante porque el hematoma no solo duele, sino que también aumenta la presión local y agrava la irritación neural, favoreciendo el dolor neuropático y empeorando la conducción. Clínicamente, desde el inicio, tenemos una situación, una foto muy típica de lesión proximal severa, con una plegia prácticamente completa de hombro y codo, con algo curioso de preservación distal de la muñeca y los dedos. Tras 4 meses de rehabilitación, este paciente no mejora, antes de llegar a nosotros me refiero, no mejora ni movilidad ni dolor neuropático, que bueno, encaja bastante a pesar de poder decir, joder, a saber lo que se hizo en ese momento, ¿no? Pero esto, aunque parece frustrante, encaja bastante con la neurobiología de una lesión postganglionar axonal muy severa que abarca todo el plexo, completa para C5, C7 y parcial, pero marcada para C8. Aquí hay dos ideas clave. Si no hay axones funcionales llegando al músculo, no hay señal de salida. Puedes optimizar articulaciones, dolor, escápula, tronco, pero el músculo principal no recibirá comando voluntario real hasta que exista reinervación. Y segunda idea clave es que el músculo denervado se deteriora con el tiempo. Por eso, en lesiones cerradas del plexo suele esperarse un margen de meses para ver si hay recuperación espontánea y si no, se planifica cirugía reconstructiva con criterio temporal. Por tanto, tras 4 meses sin mejoras, le realizaron una cirugía, una transferencia nerviosa y el cambio más inmediato fue del dolor. Mejoró mucho el dolor neuropático y después empezó a ganar sensibilidad y extensión de muñeca. Esto también es coherente con la evidencia, ya que las transferencias nerviosas buscan puentear el tramo lesionado conectando un nervio donante funcional a un receptor denervado más cerca del músculo para acortar esa distancia de regeneración y mejorar las probabilidades de recuperación. Este paciente nos llega a los 4 o 5 meses de la cirugía, en total a los 9 meses de la lesión, y en la valoración vemos que el hombro tiene casi todo 0 de 5 en balance muscular, algo de rotación interna y aducción, pero un 1 de 5, sin estabilización escapulumeral y compensación total con trapecio superior. En codo tenemos 0 de 5 en flexión, 1 de 5 en extensión, y en muñeca y dedos es donde tenemos mejor preservado el movimiento. Tiene flexión de muñeca 3 de 5, extensión de muñeca 2 de 5 y dedos 4 de 5. A nivel postural se puede ver una hipotonía brutal del hombro, con subluxación, con dificultad incluso para la postura erguida del tronco, y es curiosa esa disociación proximal distal, ¿verdad? Que pueda mover los dedos pero no el hombro. Pero lo cierto es que cuadra con el informe neurofisiológico, con C5, C7 devastado y C8 parcialmente. Y probablemente lo que estamos viendo aquí es precisamente ese mosaico lesional, esa lesión grado 6 posible del que hablábamos antes. No todo el plexo sufrió el mismo destino. Algunas raíces quedaron devastadas, otras sobrevivieron parcialmente. Y eso condiciona la clínica que se ve en el paciente. ¿Qué cabría esperar en neurorehabilitación? Es decir, lo probable, no lo ideal. En estos casos, la prioridad funcional clásica es conseguir estabilidad de tronco y hombro sin dolor, corrigiendo lo más posible la subluxación, lograr esa flexión de codo para ganar alcance funcional, mejorar la abducción y rotación externa de hombro y explotar lo distal que está más preservado. Pero claro, el tipo de transferencia nerviosa importa y en este caso se ha hecho. Por ejemplo, para hombro, la transferencia del nervio accesorio espinal al supraescapular logra recuperación funcional de algún componente de hombro, pero es cierto que hay variabilidad. Para la flexión de codo, las técnicas tipo Oberlin o doble fascicular son referentes en la literatura para restaurar la flexión de codo, incluso en casos con retraso quirúrgico, aunque la capacidad de predicción
de recuperación es baja cuando el daño ya se extiende a C7, como es en este caso. Traducido a este caso, con un C5, C7 completos y C8 parcial, es razonable esperar que la mano y la muñeca sean el capital más aprovechable, el hombro tarde mucho y quizás quede muy limitado, con tendencia a la compensación por trapecio, y el codo es el gran objetivo difícil porque sin flexión activa el brazo no entra en función. Por tanto, ese es el caso clínico que os quería mostrar, que cuando conocí a este paciente, que no lo traté, pero lo pude conocer, pues claro, no se tenía estos conceptos de tratamiento, este abordaje que comento de neurorehabilitación, y por tanto yo le perdí muchísimo la pista y no puedo recordar la evolución que tuvo, pero creo que no tuvo una buena evolución. Y por tanto, aprendí mucho de este caso que he recordado después de muchos años, para ver de dónde viene todo, ¿no? De qué tipo de lesión tiene, cuáles son los factores pronósticos, de dónde se puede rascar, qué está pasando dentro de los nervios, comprenderlo para ver después qué se puede hacer, qué se puede rascar. Llegamos a las conclusiones del episodio, y si algo nos deja claro este recorrido que hemos hecho largo por las plexopatías braquiales, es que no estamos ante un simple problema de trauma, estamos ante una alteración del sistema nervioso periférico que exige pensar bastante como neuro, incluso saber de otras disciplinas como la cirugía para poder entender bien qué podemos hacer con el paciente. El plexo braquial no es un cable grueso que se rompe o no se rompe, es un entramado fasciculado, dinámico, en el que las lesiones rara vez son limpias. Tenemos que entender esa heterogeneidad lesional para interpretar luego la clínica. Hemos visto que el tipo de lesión importa más que el nombre anatómico del nivel afectado, que un CMAP presente puede significar esperanza biológica, que un SNAP conservado puede no descartar un déficit sensitivo si la lesión es preganglionar, que la electrofisiología no es un informe para archivar, sino una herramienta para tomar decisiones. También hemos comprendido que el tiempo es músculo, que la placa motora no espera indefinidamente, que hay que intervenir lo más temprano posible, que hay que utilizar estimulación eléctrica para evitar la atrofia muscular. La jerarquía funcional nos recuerda algo fundamental: primero el codo, después el hombro y luego la mano, con aspectos transversales como la postura, el posicionamiento, el manejo del dolor, la escápula, la protección. Esta lógica biomecánica nos orienta bastante a objetivos conservadores y objetivos más esperanzadores. Desde la neurorehabilitación no solo tratamos algo periférico, sino que entendemos que el cerebro tiene que remapearse en muchas ocasiones, tiene que reorganizar los patrones motores, especialmente en casos de transferencias nerviosas. Tras meses de denervación, la corteza motora puede perder el esquema y, por tanto, herramientas como la estimulación eléctrica, como la terapia en espejo, como el trabajo con variabilidad motora con distintos abordajes, pues es reeducar también al sistema nervioso periférico. La evaluación debe integrar esa clínica funcional, el dolor, un análisis biomecánico, cuestionarios validados y una lectura crítica del electrodiagnóstico. Y el tratamiento debe combinar todas las estrategias de las que tengamos disponibilidad, desde soportes de peso, biofeedback, trabajo bilateral, terapia ocupacional, estimulación eléctrica, terapia en espejo, órtesis, reentrenamiento a nivel de musculatura. Las plexopatías al final nos enseñan algo muy potente: que el sistema nervioso periférico también es neuro, no está desconectado del cerebro, no es una estructura aislada. Cada lesión periférica tiene una dimensión central. En definitiva, integrar las plexopatías braquiales dentro de la neurorehabilitación no es coger algo de la trauma, es completar el mapa, porque el sistema nervioso no termina en el cráneo ni en la médula, continúa hasta la punta de los dedos.
Y cuando tratamos una plexopatía no estamos tratando solo un cable cortado, un cable dañado, sino que estamos buscando la forma de optimizar esa conexión entre el cerebro, la médula espinal, los nervios, el músculo y al final la funcionalidad, porque estamos hablando del miembro superior y es lo que nos da gran parte de la funcionalidad en nuestro día a día. Así que espero que os haya gustado este episodio en el que indagamos un poquito más en lo periférico, en el que, bueno, poco a poco vamos añadiendo cositas a la neuro, no solo hablar de ictus o de lesión medular, también de, como en su día, mielopatía cervical, neuropatías periféricas, de inervación y plexopatías. Obviamente, este episodio se puede complementar muy bien con otros que hemos hecho y con otros que se harán en el futuro, por ejemplo, de las plexopatías a nivel de extremidad inferior y, por supuesto, ya las neuropatías de cada nervio, ¿no? Si queremos meternos en ese campo. Agradeceros escuchar este episodio, agradecer a los mecenas de Patreon que me apoyan mes tras mes a nivel económico. Muchísimas gracias a todos los que os habéis incorporado recientemente y en definitiva, nos vemos en el siguiente episodio con más neurociencia y con más neurorehabilitación. Muchísimas gracias y un abrazo a todos.